La pobreza extrema continúa siendo uno de los principales desafíos sociales en Guatemala. Este fenómeno afecta de manera desproporcional a la niñez, especialmente a quienes se encuentran en la primera infancia. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, más del 50% de la población de Guatemala vive en pobreza y alrededor del 20% en pobreza extrema, lo que coloca al país entre uno de los más desiguales de América Latina. La pobreza extrema no solo se traduce en la falta de ingresos, sino también en la privación de los derechos fundamentales como educación, salud, nutrición y vivienda, y sobre todo en el más esencial, la protección. En los primeros años de vida, estas carencias generan daños irreversibles en el desarrollo físico, emocional, cognitivo de los niños y las niñas de la primera infancia. El objetivo es sensibilizar a la sociedad guatemalteca sobre los efectos que causa la pobreza extrema en la primera infancia, promoviendo la reflexión y la acción social para garantizar los derechos y el bienestar integral de niños y niñas del país. La pobreza extrema y la primera infancia. La primera infancia es la etapa más sensible del desarrollo humano. Las condiciones de pobreza extrema afectan directamente el crecimiento físico, el desarrollo cerebral y las capacidades cognitivas de los niños. La falta de alimentación adecuada, escasas también, estimulación temprana, ausencia de servicios de salud y deficiencia en la vivienda tiene consecuencias permanentes. Según la UNICEF 2023, 1 de cada 2 niños menores de 5 años sufre desnutrición crónica, lo que limita su capacidad de aprendizaje y reduce sus oportunidades futuras. Además, la pobreza extrema está estrechamente relacionada con el trabajo infantil, el abandono escolar y la migración forzada de familias. La Plaza Pública de Guatemala publicó el nuevo mapa de pobreza que brindó CGPLAN en el 2024. En él podemos ver que los índices de pobreza extrema son minoría en el área metropolitana de Guatemala y sus alrededores. Esta es una señal clara de que la concentración de la mayor parte de oferta de empleo, actividad económica y servicios públicos se encuentra en esta región, la cual incide en la desigual distribución de la riqueza en el país. En este mapa triangula geográficamente los datos de pobreza extrema y le muestra los principales focos. Las causas de la pobreza extrema en Guatemala son múltiples: desigualdad económica y concentración de la riqueza, exclusión histórica de los pueblos indígenas, falta de políticas sociales sostenibles, bajo acceso a educación y salud. Desde un enfoque intercultural, es fundamental reconocer que la pobreza también se expresa en la falta de reconocimiento cultural y lingüístico, lo cual limita la inclusión y la participación plena de la comunidad indígena. Paulo Freire, en 1997, planteaba que la educación debe ser un acto de liberación y transformación. En ese sentido, la educación en la primera infancia debe ser vista como una herramienta de cambio social capaz de romper los ciclos de pobreza y desigualdad. Guatemala es uno de los países con mayor desigualdad socioeconómica en América Latina. De acuerdo con el Instituto Nacional de Registro y Estadística, el INE, del 2022, más del 59% de la población infantil vive en condiciones de pobreza y un 23% en condiciones de pobreza extrema. Las zonas más afectadas son las zonas indígenas, donde la falta de acceso a servicios básicos, la baja escolaridad de los padres y la inseguridad alimentaria son constantes. La pobreza extrema en Guatemala no solo es una cifra económica, sino es una forma de exclusión social que marca la vida de millones de niños. Frente a ello, la pedagogía debe asumir un rol muy importante y transformador, que es el educar, tal y como lo señala Freire en el año 1997. Implica concienciar, intervenir y transformar la realidad. La pobreza extrema es una realidad que interpela la conciencia nacional. Afecta principalmente a los niños y las niñas más vulnerables del país, privándolos de sus derechos fundamentales y asimismo limitando el desarrollo del país. Superar esta problemática requiere de voluntad política, de compromiso social y una educación que promueva la equidad y la dignidad humana. Garantizar una primera infancia libre de pobreza no es solo un objetivo de desarrollo, es un acto de justicia social. Como gestoras y gestores sociales, nosotros
velamos por el bienestar y los derechos de los niños. Por lo tanto, nosotros creemos que es muy importante trabajar en la primera infancia, ya que durante estos primeros años se forman las bases cognitivas, sociales, emocionales y físicas que acompañarán al niño o a la niña en toda su vida. En este periodo ocurre el mayor crecimiento cerebral, se establecen los vínculos afectivos fundamentales y se consolidan las habilidades esenciales para el aprendizaje y la convivencia. Por ello, nosotros en la primera infancia, trabajar en la primera infancia no solo implica atender necesidades inmediatas, sino invertir en el bienestar futuro de los niños y niñas, así como el desarrollo social y económico. Reconocer la relevancia de esta etapa permite diseñar acciones, programas y políticas que garanticen entornos protectores, oportunidades equitativas y condiciones dignas para que cada niño y niña pueda alcanzar su máximo potencial.